starting to get lost. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. Bien, acá estamos una noche más, cada tanto nos sumamos a la sesión de Tokio, ¿sí? Vamos a ver un poquito hoy, una proyección del oro, de algunos pares, y vamos a estar viendo un poquito de backtesting de algunos de los bots que vengo creando, ¿sí? Vamos a estar un ratito, voy a dejar un poco de música y voy a ir probando unas aplicaciones de pasada provecho hoy, ya tarde noche, acá son prácticamente las 9, la noche ya, ¿no? 9:17 acá en mi país, 21:17 GMT-3 Argentina, así que sumate si querés participar. Estamos todos los días acá por YouTube, sobre todo a la mañana, y cada tanto hacemos alguna salteadita, como hoy por ejemplo sesión de Tokio, que ahí tendría que acomodar que decía trading sesión Londres y Nueva York, había que llegar Tokio, pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Así que vamos a ver, mirá, escucha, qué bonito, Bien, vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con uno de los bots que venimos armando. Vamos a probar hoy la bolingueadora de Pepe Mila, como la otra vez. Vamos a probarla en otras temporalidades. Vamos a ir viendo cómo se comporta día a día, semana a semana, mes a mes. A ver si podemos buscar un drawdown que esté por debajo del 10 con algunas modificaciones. Y y también podemos ir probando algún otro bot si nos permite la noche, ¿sí? Escucha. Mirá el oro, qué bonito, ¿eh? ¿Qué nos espera? Mañana ya comenzó la velita, mirá. Velitas diarias que estamos viendo. Bien, martillito dejó, ayer, mirá vos, qué bonito, Estamos a lunes, pero sabemos que nosotros vemos el futuro, Bien, gente, vamos a pasar un poquito a lo que tiene que ver con trading, MT4, observar un poquito lo que son los bots, ¿sí? Vamos con las bolingueadoras de Pepe Mila.
Escucha, escucha. Bien, acá estamos. Como hace un ratito que estábamos probando, ¿no? Hoy a la mañana, diríamos, ¿no? Hace un ratito también el bot. Bueno, ahora vamos a probarlos, pero en backtesting, ¿sí? Para ver cómo, ¿no? Cómo resulta en alguna temporada en específico que podemos elegir al azar también. Vamos a ponerle un añito por lo menos. Vamos a dejarlo seguramente en H1. Vamos a arrancar para ver cómo funciona. Vamos a tirar el backtest. A ver si está bien puesto acá. Cada tick voy a configurar el monto. Podemos probar montos chiquitos o montos... Bueno, vamos a probar lo tradicional. Ahí le voy a dejar 10.000 parámetros. Bueno, vamos a ver ahí, ¿sí? A ver si da algún resultado interesante. Lo vamos a ir viendo en el camino. Bien, ahí lo tiro. Estamos con el australiano canadiense, ¿sí? Cada tick el método más preciso. Bien, le voy a cambiar el fondo, Escucha, escucha. Ahí está, Bien, adelante un poquito para que se empiecen a ver las velitas. Ahí está, ahí comienza. Ahora sí, toma asiento, escucha música, relájate, vamos a ir viendo. Esta es la idea, gente, los fines de semana o tarde noche acá en mi ciudad, si tengo tiempo. Hoy estaba al reverendo cohete, como quien dice, y dije, bueno, vamos a probar un poquito de backtesting. Vamos a estar a ver qué sale hoy. Pruebo seguramente en la semana algún otro bot. Hoy arrancamos con este, como la del domingo anterior, donde estuvimos probando también el mismo bot con otros parámetros. Hoy vamos a verlo con un cambio, ¿sí? Y así una vez o dos por semana a la noche no está mal, sin olvidarnos que todas las mañanas estamos en vivo, ¿sí? Haciendo operaciones, ya sea manuales o automáticas o híbridas mezcladas entre manual y automático también. Así que bueno, si se quieren sumar, estamos en YouTube, estamos en Discord, en Telegram, en Instagram, estamos en todas las plataformas. Poné Trading Planeta Pepe y sé un Pepe más. Eso. ¿Quiénes son? Y te regalo un bot. Música de fondo. Angelito, ¿te gusta? ¿Estás ahí, Angelito? Sí, acá estoy. ¡Qué bonito!
noches, Pepe. Hay que ver, hay que ver. Recordá que estamos todos los días de lunes a viernes a partir de las 8:30 en mi país GMT-3. Acomoda tu reloj, sumate, prepárate un café o unos mates. Estamos de lunes a viernes, sesión de Londres, sesión de Nueva York. Y bueno, cada tanto hacemos algún streaming en vivo, sesión de Tokio, con algún tip, con alguna estrategia, con alguna técnica. En este caso haciendo algún backtesting de algún bot. Así que bueno, para pasar un rato, ¿no? Así que si estás aburrido y querés ser parte, sumate. Te esperamos, estamos acá, ¿eh? Un ratito nos vamos a quedar, así que bueno, disfrutemos un poquito de la música, del backtesting y de la buena onda, ¿eh? Bien ahí, ¿eh? ¿Sabés qué faltaría si fuese viernes tarde noche esto, no? Una cervecita helada. Con esta música, nada, ¿sabés qué, no? Me encanta. Escuchá, escuchá. Bien, ahí estamos. Metele gas, dice la Diego. Ahí estamos. Vamos, 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 vamos. Qué bonito. Escuchá, escuchá Bitcoin. De fondo las bombitas de la wallet. Mira, ahí les paso. Les paso a mostrar un poquito. A ver. Escucha, escucha, se ve que está subiendo Bitcoin, ¿eh? A ver, vamos con Bitcoin un ratito. Mientras acá el backtesting sigue, ¿eh? Si da un buen resultado, lo sorteamos al robot. ¿Les gusta? Esto va a quedar grabado, ¿sí? Recuerden que no suelo avisar, ¿eh? Esto queda grabado, lo subo en streaming. Y bueno, ahí está, y que está, ¿sí? Bien, ¿me tiro a dónde? A Bitcoin, a ver Bitcoin un poquito acá. Estamos con el oro, que está ahí quietito. Ya se los comparto, ¿eh? Escucha, escucha. Qué lindo, por favor. Escucha. Eso, escucha. De fondo, obviamente soda, pero con un poquito de mezclas. Y de fondo un grupo, a ver quién saca este grupo de los 70, bien de, ¿no? De boliche, que bailaban con las bolas que daban vuelta. Bueno, una mezcla, ¿escuchás? ¡Yuhu! Bien, ahí estamos. Ahora está Pepe Mila con ustedes, ¿sí? No sé si lo están viendo ahí, viendo un poquito lo que es el oro, pero vamos a ir a ver Bitcoin, a ver qué es lo que pasa acá, a las bombitas, a ver. Sí, señor, 2.24, mirá qué hermosa subidita, ¿eh? Escuchá, escuchá. Y mirá la vez, ¿eh? Se ve que están en verde las amigas, las top 100 seguramente. Sí, señor, mirá cómo respiran las amigas ahí en la hora, en el día están en rojo muchas porque venían caída con la semana, ¿sí? Pero en la hora, mirá, qué bonito ahí, ¿eh? Escuchá, escuchá. 2.24 Bitcoin, estaba en 58 hoy a la mañana. Si se ponen a revisar lo que estuvimos hablando, ¿sí? A ver, vamos a ver acá un poquito. Escuchá, escuchá. Qué rico ese. Ahí está, ¿eh? Mirá, 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 ahí va Bitcoin, ¿eh? Se nos va, mirá, 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 mirá. Ahí va, ¿eh? Delita diaria, ya arrancó como que se nos va, ¿eh? Mirá la bomba, miren la bomba, 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 mirá, mirá, boom.
Digo sí, ¿no? ¿Qué decís vos? ¿Sí o sí? ¿Llega a los 70, gente? ¿Llega a los 70 de acá, no? 5 años decía no. Dicen que para octubre, dicen las malas lenguas, que para octubre puede estar tocando los 100. Eso decían después de Calvin, van a ver cómo sube, pega una bajada. Vamos a ver qué pasa con el transcurso de los días, obviamente, y de las semanas y meses, donde las ballenas van a hacer, ¿no?, la diferencia y van a jugar un poquito, ¿no?, acá en este hermoso planeta, pero de verdad, ¿sí? Donde los más poderosos, los más, sí, las ballenas, las instituciones, los que más pueden comprar, donde los países son los más regulados, bueno, los que te dicen no tenés que comprar, mira, fíjate Estados Unidos, tremendo, una catarata de wallet, ¿sí? Igual que en China, Japón, sobre todo en este horario, y Europa también, Fíjate cómo compran los amigos cuando te dicen, ojo, las cripto no, lo descentralizado no. Mira, ahí va, mira cómo compran, ¿sí? Compran y venden, obviamente, ¿no? Bien, obviamente nosotros acá un Shiba cada tanto acá en Latinoamérica, Bien, vamos. Escucha, mira qué linda vela, che. Mirá, vamos a ver esta vela de cerca, ya que estamos, mientras sigue el backtesting del Outcast. Si mirá lo que es esta vela. Esa vela es una vela que hace un ratito comenzó el día, ¿no? Y bueno, estamos viendo una velita según la sesión y el horario GMT. Nosotros hace 3 horas, porque nosotros somos GMT-3, ¿no? 00 sería el horario correcto. En este caso, esta velita de ya 3 horas de la vela diaria, miren lo que subió, ¿no? Por ahora, si vamos a las velitas de 1 hora, van a ver ahí lo que les digo, Escucha. Opa, pero le da con todo acá el bombo, una maquinita. Esa velita es la que estamos viendo ahora en este momento, ¿sí? Mientras les habla Pepe Mila. Ahí está, mira, ¿ves? 1, 2, 3 velitas. Ahí van, miren cómo van subiendo. Bueno, una vela elefante interesante, Che, ¿qué habrán encontrado? ¿Un petróleo en el planeta Bitcoin? Bien. Nos vamos a ver la velita de 1 minuto y nos vamos a la tira bomba esto, 5 minutos. Miren lo que es esto, voy a ajustar un poquito para que vean la diferencia con las otras velitas. Mirá, miren lo que es esto, gente. ¡Qué hermoso! Se nos va, Bitcoin, ¿bien? Bueno, pasamos en caravana, nos vamos para de vuelta el MT4. Vamos a chequear cómo sigue nuestra querida y hermosa bolingueadora de Pepe Mila, ¿Tiene emoción? Ahí seguimos, pero no con criptos, con lo que tiene que ver con Forex, ¿sí? Con las divisas. En este caso elegí el par australiano con dólar canadiense. Si quieren ver cómo funciona este tipo de robot, fíjense uno de los videos que estuvimos subiendo hace un par de semanas atrás, las bolingueadoras de Pepe Mila, que si ustedes van a buscarlas van a encontrar una hermosa foto de un paisano argentino, acá, algo así, miren a ver si lo tenemos acá, algo así, ¿ven? Un paisano argentino con una boleadora, ¿vieron? Para cazar, pero en este caso el hombre iba día a día a cazar las avestruces, los ñandúes, los animales, ¿no? Y bueno, en nuestro caso Pepe Mila está cazando con las boleadoras, pero más que boleadoras, la bolingueadora, ¿sí? Por bandas de Bollinger y otros indicadores que estamos usando, donde vamos a cazar no animales sino profit, Escucha. Ahí vamos. Acá nos comimos un stop, ¿verdad? Y bueno. Está bien, ¿no? Algo normal para los stop, ¿no? Cada tanto algún stop que te toca, que la distancia es un poquito más alejada que los TP en este caso, pero lo importante es que ven cómo se va manteniendo en el tiempo la tendencia, ¿no? Alcista en este caso, pero no del par, sino del profit, ¿sí? No encuentro nada. Después vamos a probarlo en M5, M15, ¿sí?
Eso. Comunicación sin emoción. Vamos a ver si próximamente hacemos Zoom en vivo, pero para poder charlar, ¿sí? De noche, ¿no? Con alguna, y también hacerles hacer alguna prueba de backtesting a los que estén del otro lado, para que puedan ir aprendiendo o analizando una estructura y haciendo órdenes de compra y venta, a ver cómo se defienden en el mercado, ¿sí? Tengo un par de bots para hacer eso, así que lo podemos estar haciendo en las próximas semanas, ¿sí? A la noche, como estamos ahora con el backtesting, pero donde el que participaría sería algún Pepe, ¿sí? Con alguna técnica, alguna estrategia que tengan, a ver cómo les va en el par que quieran, ¿sí? Se nos va Bitcoin, bonito, parecido al dibujo del ahorcado, mirá. Qué justito, tocarla. Escucha el amigo Cerati. Pero, y bueno, es una muñeca. Escucha. Funcionando algunas opciones que le puse. Ahí lo que estoy viendo, bien, Vamos a ver cómo termina, ¿sí? Si termina por encima, por debajo, para después encontrar configuraciones, ¿no? Que estén, ¿no? Lo mejor acertadas posibles para poder tener un drawdown elegante, ¿sí? Y un profit obviamente saludable, como quien dice, con un drawdown, ¿no? Donde vamos a ver si estamos por debajo del 10 de drawdown y si llegamos por lo menos al 15-20% de la cuenta no estaría mal para probar. Después hay que ir jugando para encontrar, ¿no? Una estabilidad entre el profit, en la esperanza matemática, donde el drawdown, el profit, las ganadas, las perdidas, todo tiene que llevar a un numerito que muchas veces se des en profit, pero estás tranquilo con el drawdown, ¿no? Así que hay que ir viendo, hay que ir buscando en distintas temporalidades, en pares. En este caso las bolingueadoras las seguimos probando en el AUCAD, ¿sí? Vamos a ver si podemos probar en el oro, en la libra dólar, libra yen. Hay que ver porque en sí es para cualquier par y cualquier temporalidad, pero bueno, por ahora estamos en H1 con este par, ¿sí? Muy bonito el tema, che. A ver qué podemos, a ver si encontramos algo acá muy, acá, mirá, este me gustó a mí, a ver. Bueno, en un ratito antes de, hoy vamos a estar un ratito a la noche para probar esto, seguramente les voy a estar compartiendo, obviamente, las canciones de Planeta Pepe. ¿Ustedes sabían que quien les habla crea música también? Creo muñecos, creo todo, creo fantasía real, creo el Planeta Pepe, creo todo y encima ahora creo música. Así que obviamente, seguramente después de estas canciones vamos a escuchar algo de Planeta Pepe, varias canciones creadas por mí, ¿sí? Obviamente hablando en referencia a lo que tiene que ver con Forex, con las criptos, con el trading, con el Planeta Pepe, con Pepe Mila y con la tripulación, ¿sí? Así que bueno, primero vamos un poquito con Soda, seguimos un poquito más y después vamos a ir viendo. Mientras pasa el backtesting, donde, fíjense, a ver qué mes puse acá. Tenemos, está bien, del 29 de julio al 28 de julio, 29 también, un año, ¿sí? Prácticamente ahí va. Vamos a ver, debe ir por la mitad, calculo, a ver si apoyo acá el mouse. A ver ahí. Bueno, sí, acá dice, ¿no? Ahí va, ¿sí? Ahí va, vamos. 10 de enero, ¿no? Puede ser. Vamos, escucha.
bonito que se ve. Sumate al planeta Pepe, vamos. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras los ojos. Todos los días estamos en vivo a la mañana. Si querés acompañarnos por las redes, súmense de lunes a viernes, ¿sí? Y también algunos fines de semana, como la semana anterior, donde un domingo estuvimos haciendo backtesting también, pasándola bien. Los fines de semana está permitido tomar algún traguito, ¿sí? A excepción de Pepe Mila, que puede tomar todos los días, ¿eh? Pero bueno, si querés ser un Pepe más, capaz que hay alguna excepción, ¿eh? Así que bueno, gente, para pasarla bien, súmense al planeta, súmense a YouTube, a Instagram, a Telegram, a Discord, a TikTok, a Kitsch, a todas las plataformas que quieran, a donde van a poner Planeta Pepe, seguramente van a encontrar a un Pepe, ¿sí? Y si te animás a sumarte, obviamente te esperamos en Discord, donde estamos creando las dimensiones, ¿sí? Dimensión 1, la dimensión 2, la 3, la 4 y la 5, donde comenzando en la 1 se van a ir conociendo, y después en la 2, en la 3 y la 4 vamos a empezar a enseñarles los distintos tipos de técnicas de la forma que opero de forma manual, ¿sí? Pero técnicas interesantes, ¿sí? Que obviamente sirven para pensar los movimientos en cada, ¿no?, operación que haces, donde con o sin stop loss vas a tratar de sacar la posición en positivo o en tabla, por lo menos, ¿sí? Se pone interesante y van a aprender mucho, gente, ¿eh? Bien, ahí sí van a aprender a razonar, bien. Bueno, me voy a dónde, a la plataforma. Escucha. Y esta inconsciencia no es algo estoico, viene algo enfermo. Quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas Sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Y dice: bien, va corriendo el bote, A ver la fecha. A ver si nos quema la cuenta, ¿Qué dicen ustedes? Va bastante bien ahí, Me trates suavemente. no quiero soñar mil veces las mismas. Va rapidito, A ver si empleamos la vela ahí. Mirá, bien gorda, ¿ves? Japonesas, ahí le vamos a poner. Ahí, mirá, ¿te gusta ahí? Buenísimo, Pero qué bonito, ¿Les gusta la música? Sí. Después podemos poner rock puro y duro, A ver qué hora son. Vamos a ver si vamos bien con el tiempito. Recuerden que de noche vamos a estar un ratito. Si vemos que a la gente le gusta, voy a tratar de buscar por lo menos 2 días por semana a la noche. Y trataremos de estar a la mañana como todos los días, si el internet y el mercado nos permite, ¿no? Bien. 31 minutos, bárbaro, Bien, esa era la idea, 30-40 minutitos. Vamos a ver si nos quedamos 40 minutitos, 10 minutitos más, Muy bonita la sensación, Pero qué bonito que se ve.
Escucha. Esa canción es muy bonita, pero antes, a ver quién adivina este ruido. Mira este efecto, a ver. Es un efecto. Bien, ahí va, esa canción es la que vamos a escuchar ahora. Mientras estamos pasando el backtesting, yo te digo, tomate un mate, tomate un tereré, tomate un tecito de tilo o... Ahí está, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Yo voy a disfrutar una cervecita fresquita, no te va a hacer mal, ¿sí? Así que ahora sí, gente, seguimos con lo nuestro. Ahí vamos, escucha qué linda canción para ustedes. Mientras vemos cómo el bot, bueno, hace profit por ahora, ¿eh? Escucha. Ay, qué fresquita que está. Che, me va a hacer mal esto. Es que es tan lindo. Ahí vamos. Bien el dibujito, ¿no? Tiene sus caíditas, pero rompe el boss, como decían. Ahí, mira cuántos boss que va rompiendo los altos. Ahí va hacia arriba, ¿eh? Vamos, escucha qué linda canción. Te la regalo para vos. Enardecido de mirar tanto vacío existencial, corro al encuentro de tu cuerpo. Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Bien, ¿eh? Bueno, queda cada vez menos. Recuerden que estamos probando el modelado de cada tic, que es el método, entre comillas, para mí el mejorcito, ¿sí? Obviamente que necesitas una buena calidad de historial de velas japonesas, ¿sí? del ritual. Y como digo siempre, no sirve un año, no sirven ni 10 años muchas veces, ¿sí? Pero uno tenés que hacer una estadística, ¿no? Un promedio de resultados. Un trago de tu manantial, el templo vive en el altar y en tu mirada, mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Te necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Bien, otra idea linda, ¿no? Para de noche, ¿no? No a la mañana, porque a la mañana solemos operar en los mercados. A la noche también se puede operar la sesión de Tokio, pero más que nada a la noche muchas veces está buena para, ¿no? Hacer algún backtesting como estamos haciendo ahora, algún tip, mostrar alguna estrategia, alguna técnica. El que no sabe hacer backtesting, enseñarles, y ir probando distintas técnicas en vivo, ¿no? Haciendo backtesting, operándolas de forma manual para que vayan viendo con algún bot que pueda permitir, ¿no? El backtesting, ¿sí? Que hay varios. Eso lo podemos probar algún día también. Inclusive podemos ver cómo operan para ir viendo si les falta algo, si saben, si no saben. Tampoco, ojo, que saber no quiere decir que porque sepas vas a tener profit, ¿eh? Saber es utilizar las herramientas, porque la mayoría sabe pero no es rentable, ¿sí? Por más que sepas, vos sabés que el mercado hace lo que quiere, ¿sí? Pero no quiere decir que puedas aprender a utilizar las herramientas. Eso está bueno, ¿sí? Después con el tiempo, si encontrás el secreto, el santo grial, ahí sí podés ver un poquito de profit, ¿no? Con el tiempo, mantenerte en el tiempo, lo difícil. ¿Y el secreto cuál es?
La psicología y la gestión de riesgo. Después el resto, una flecha, una media móvil, un order block, lo que sea, y bueno, ahí van y vienen, ¿sí? Pero lo que importa es mantenerte con gestión y con psicotrading, que para mí es lo más complejo, acostumbrarte a que vas a tener pérdidas, y bueno, ¿no? Y si no, te tiras un bot como este que está de fondo, pero no le hagas trampa, lo tenés que dejar. Obviamente, haberle hecho anteriormente un buen backtesting, ¿no? Y no de un añito, si es posible de 10, y si no por lo menos 8, 7, 5 años para ir viendo. Y mandalo por todos los lugares donde hubo, no sé, ¿no? Un cisne negro, un lunes negro, un COVID, ahí, a ver cómo anda. Y si anda mal, fijarte de cómo podés mejorarlo. Porque puede pasar una vez por año o una vez cada 5 años, pero justo capaz que tenés el bot puesto ahí, ¿no? Siempre eso, y siempre tratar de buscarle la vuelta con algún, ¿no? Con una buena gestión siempre, ¿no? Actualizarse al mercado que siempre va cambiando, y bueno, es así. La estrategia que te es rentable hoy, de acá a 3 meses te puedo asegurar que no va a ser rentable. Por eso siempre se tienen que ir actualizando, ¿sí? Dale. Tenemos de fondo una de las canciones del Planeta Pepe, Mira vos. Escuchá. Creada por mí, Qué grande. No es la gran cosa, pero todo original, Al planeta Pepe me voy a nadar. No estaría mal en el planeta Pepe, ya que inventó todo, inventarle una buena playa, ¿no? Pero no de estacionamiento, una playa para nadar, donde hayan ballenas y tiburones, donde las ballenas van a ser las que operan los mercados, las instituciones, pero nosotros nos podremos a nadar ahí en el mar, ¿no? En el mar de Profit, ¿sí? Planeta Pepe, vamos a volar con Forex y criptos, Profit de verdad. Dale, ¿Cómo le va, Pepe? Acá estamos. Viste que yo no aviso nada. ¿Cómo va, Tokio en vivo, sí señor. Tokio en vivo, sí señor. Escucha. Escucha qué bonito. Tenemos acá, a ver. Pepe, ¿cómo le va? Buena. Estás durmiendo, ¿no? Vamos a ver si mañana hacemos el vivo. Yo por ahora me tiro adelante que se corte internet, viste, que no pase como el viernes, como hoy. Es tremendo internet acá en mi zona. Por ahora anda bien, a la noche veremos qué pasa. Pero no dije nada, estaba justo probando algunas cositas y dije, bueno, me largo a la noche con Tokio un ratito. Iba a hacer operaciones en vivo, pero no daba porque vi un poco de... Viste que Tokio, meterte en Tokio es como, ¿no? Es como decir, bueno, tirar a la tortuga, ir a buscar tortuga, es muy lento, muy tranquilo. Así que bueno, la idea de Tokio está muy, ¿no? Me parece a mí muy bueno tratar de hacer backtestings, no sé, técnicas, practicar, que suba alguno al vivo para, no sé. Hay una opción que tengo acá, uno de los bots, donde podemos ir haciendo operaciones en un backtesting que te va guardando la información y vos podés tener los resultados ahora mismo. A medida que vas viendo los resultados, vas a ir viendo que tenés que ir mejorando. Está bueno porque te va tirando lo que son las estadísticas en cuanto a los niveles de la esperanza matemática, ¿no? Las ganadas, las perdidas, mezclado obviamente con lo que tiene que ver con el lotaje que le pusiste, los parciales, si le pusiste trading stop, obviamente el drawdown, la equidad, a medida que vos sabés que la equidad, el balance es lo que vos tenés en el bolsillo, pero la equidad es lo que es el drawdown positivo o el drawdown negativo. Te va haciendo como una estadística de eso con colores verdes y rojos, ¿no? Y vos dirás, ¿y a mí qué me importa el verde y el rojo? Lo que pasa es que está bueno la imagen, cómo va viendo esas montañitas, y ahí va viendo si sos o no en ese bot rentable. No es un bot para trabajarlo, no para operar, así de real, sino para practicar en backtesting, ¿sí? Podés jugar al... Mira, escucha. Bueno,
Buenos días, Cristian, ¿cómo andás? Acá ya por ir a dormir, qué grande. Yo recién me levanto. Seguís a full, ¿no? Con lo tuyo sí, ¿no? ¿Cómo andan? Re bien nosotros, ¿eh? Estamos tirando acá para arriba. Tratando de... Estoy probando, viste, las máquinas de la noche. A ver cómo andan a la noche. Sobre todo el internet, viste. Que estoy teniendo una esperanza matemática negativa en internet, viste. Se me suele cortar a la mañana el servicio que pago. Está funcionando mal el servicio. Y estoy probando la noche. A ver si tira lindo, qué pasa, ¿no? Como para... La idea es de noche traerles tips, backtestings, bueno, estrategias, técnicas que se suban a operar. Estaría bueno. Obviamente eso es a futuro porque somos muy poquitos, tienen que ir sumándose los pepes, pero se puede poner bueno, donde capaz que tiro la ruleta y le toca a uno. A ver, dale, adentro, negro, vamos, a ver, tiramos euro dólar, dale, pero en backtesting, en backtesting, donde no sé, que te toque una fecha X y tengan que operar una semanita viéndolo, ¿no? En un pasaje rapidito, como si fuera un backtesting, para ir viendo qué resultado vas teniendo, por qué elegiste hacer una compra en una venta, por qué pusiste el stop en ese lugar, si es que lo pusiste, por qué no operaste ahí y en otro lugar sí. Ir viendo muchas cositas, está bueno porque le sirve a todos, ¿no? La idea mía, viste, tengo cada idea en la cabeza, pero están buenas. Lo que pasa es que tienen que llegar a, ¿no? a ser realidad. Y la realidad será cuando seamos varios pepes, ¿eh? Escucha cómo va, ¿eh? Bueno, ahí vamos. A ver si me quemó la cuenta el amigo acá. Escucha, un gato de fondo de vuelta. Bueno, ahí va, ahí va. No te digo que es una línea hermosa, pero tiene stop. Y acá se comió un stop grande, mirá. Por lo menos no me quemó la cuenta, dice el amigo. Ahí vamos, ¿sí? Mientras me alcance para el asado, dice el amigo. Súmense, estamos todos los días en vivo, Ya me estoy pegando acá a los canales de YouTube y de las plataformas. Así que sumate a YouTube, sumate a TikTok, a Instagram, a Telegram, a Discord, sobre todo a Discord. Y recuerden, gente, se sumaron un par de pepes, que todavía no son pepes, a Discord, pero no me avisan y no pueden ver ninguna de las 5 o 6 dimensiones que hay, ¿sí? Me tienen que avisar, así yo les agrego el pepe y los paso a la dimensión número 1. Si no, solamente van a ver poco, casi nada, ¿sí? De el planeta Pepe ahí, Así que bueno, por favor, si se suman, avisen, ¿sí? Así les pongo el pepe, ¿bien? Y después estamos ahí en Telegram también, si se suman para participar, Instagram, Telegram, Twitch, y bueno, todas las plataformas conocidas, busquen Trading Planeta Pepe y ahí estamos. Facebook también, si te gusta Facebook, metete, Por ahora estamos acá, ¿sí? En este momento en vivo. Así que bueno, si querés darle like, estamos acá pasándola bien con muy buena música, haciendo backtesting de uno de los bots que he creado. Seguramente hoy es lunes. Vamos a ver si en la semana, a la noche, recuerden que de mañana todos los días estamos en vivo operando, pero en la noche, si querés, fíjate si no es el miércoles o jueves. Vamos a ver si hacemos otro Tokio más, donde me gustaría que algún Pepe, si quedamos, ¿no? No sé, ¿tiene alguna estrategia? Bueno, quiero verlo operarla en vivo. Yo le voy a elegir, a no ser que tengas el par, pero si no, te elijo el par, te elegimos la temporalidad y vos te tirás al asador, a ver qué haces, ¿sí? Mira qué lindo esto, Bueno, seguimos con el backtesting y con la música. Escucha. Angelito, ¿qué me diste hoy de tomar? Me diste algo a mí temprano,
Recuerden, gente, que nosotros tenemos dentro del planeta, tenemos aparte de nosotros que somos memes, que nos convertimos, nosotros estamos en el planeta Tierra, pero cuando vamos a operar a los mercados, nos vamos en la nave del planeta Pepe, donde con esta hermosa imaginación de Pepe Mila, nos convertimos en un avatar, ¿no? Y ese avatar, cada uno es un Pepe como los pitufos, ¿viste? Pitufo Tontín, Pitufo Gruñón, bueno, Pepe Tontín, Pepe Gruñón, Pepe Mila, ¿sí? Obviamente que también tenemos, ¿no?, nuestros... ¿cómo te puedo decir? Los que nosotros les pedimos el favor que nos ayuden, el angelito, el diablito, y bueno, también están, ¿eh? ¿O no, Angelito? ¿Qué me pusiste hoy, Angelito? El angelito nos suele ayudar en tips, nos ayuda cuando estamos tristes, cuando estamos muy, muy sobresaltados, muy contentos, cuando tenemos muchos profit o pocos profit, le pedimos ayuda, nos tira el horóscopo, ¿eh? ¿Estás bien ahí, Angelito? Hoy me pusiste un tecito, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Yo soy el angelito de Planeta Pepe. Sí, hoy te di un tecito, un té te di para tomar porque estabas muy, pero muy rayado, muy rayadito estabas. Se notó, ¿no? Sí, se notó porque me mareaste, ¿eh? No sé si te quisiste desquitar de mí por el tecito que te armé la otra vez. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Angelito, gracias igual por todo, ¿eh? No, gracias a vos. Muy lindo el planeta. Yo siempre estoy en el planeta. Estoy en tu cabeza, en la cabeza de todos los pepes, ¿eh? Así que bueno, pásenla bien. Y bueno, espero que no me pongas nada raro en el tecito, ¿eh? Ay, Dios, qué gracioso es terrible. Terrible sos vos. Terrible, me decís a mí. A mí me decís terrible. Bueno, parece que hay como una venganza entre el angelito y yo y el angelito. Le di un tecito al angelito porque estaba muy, ¿no? Se había enojado con el diablito, que el diablito es el que nosotros no tenemos que hacerle caso, porque el diablito te dice, correr stop loss, sacar el stop loss, hace otra operación más, uy, qué poquito que ganaste, te llena la cabeza, ¿viste? Y el angelito te dice, guarda, pará, frena, y se ve que se me puso celoso el angelito y le tuve que dar un tecito que lo planché, ¿viste? Y ahí estamos, ¿sí? Bien, ahí seguimos, ahora con la venganza el angelito me dio a mí un tecito hoy temprano, ¿sabes? Me noqueó. Bien, ahí estamos. Ahora estamos de noche escuchando buena música. Escucha, Charly García, el funky, pero hecho. Mira, escucha. Sumate, ¿eh? Charly García, el funky. No voy a parar. Obviamente remixado, ¿no? Con maquinitas, pero ahí va, ¿sí? Una onda distinta estamos hoy, ¿eh? Y un gatito. ¡Miau! Como el del Prezi. Los gatitos del Prezi. Vamos. ¿Escucharon la bombita del Bitcoin? Por eso quiero parar. Ya no tengo dudas. No voy a parar. Miren Bitcoin mientras. Gozar. Mirá Bitcoin cómo va, ¿eh? Bombita McLean, mirá lo que es esto. Amplío un poquito, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto en 5, Tremendo, un pequeño retroceso, mirá. Vamos a irnos acá al planeta, miren. 3.43, casi 61 está, ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará en un rato? Mirá lo que es esto, pero se nos va la máquina, Escucha, mirá. Pero qué bonito y más barato, dice el amigo. Esa
grande Charlie. Charlie es el prócer argentino vivo en este momento. Hay que aguantarlo, hay que cuidarlo, ¿eh? Charlie García, tremendo genio, ¿eh? Hay que disfrutarlo, ¿eh? Cuac, 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 cuac. Gozar. No voy a parar. Yo no voy por las. Uf, cierra, vamos. A ver cuánto vamos. Nos queda muy poquito, ya estamos prácticamente en abril, mirá. Mayo, 1 de mayo. Y más barato. Gozar. Es tan necesario, mi amor, gozar. Es tan diferente al dolor. Stop, mirá. Eso. Pa. Mira vos. Mueva, 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 mueva. Se puso lindo, ¿eh? Uy, me faltó la gráfica, ahí va. Ahí va derechita, ¿eh? Tiene sus caíditas, obviamente, por los stop loss, ¿no? Pero ahí va, ¿eh? Alguna, mirá, gana más de la que pierde, ¿eh? Solo lindo, ¿eh? Muy bonita canción, ¿eh? A ver, ¿cuál tenemos de regalo en este momento? Viene seguramente, mira vos, a ver esta. ¿Quién la conoce? Esta 100% amor. Darurara. ¿Te acuerdan? No, ¿qué cantaste, dinero? Oh, y esto de los 80, me acuerdo cuando tenía los pantalones, ¿se acuerdan los pantalones? No, tremendo. No te digo pantalones de elefante, no, pero... A ver, ¿cómo se llama este grupo? ¿Te acordás, no? Sí. Está mezclado, obviamente, con algunas maquinitas, pero... Show you how to care. Just be aware that you'll have to share. I want your love. I want it tonight. I'm taking your heart, so won't you bite? I'll be your answer. I'll be your wish. Na 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 na. See your favorite dish. From left to the middle and round again. I'm gonna be there till the end. 100%. Bien, Ya queda menos, ya queda cada vez menos, ya estamos llegando al final, 100% Did I hear you cry, or did you like the ride? You call my name again. No, it's not a sin. I'll show you how to win. And where I've been, I want your love. I want it tonight. I'm taking your heart.
You'll never go out on your own. In me you will find a home. From the back to the middle and around again. I'm gonna be there to the end, 100%. Feel love. Bien, To the middle and around again. I'm gonna be there to the end. Ya estamos terminando, A ver, vamos a ver. 30 de mayo ahí, Se quedó. Ahí va. Sigue. Nos faltaría junio y julio, Ya estamos en junio casi ahí, Miren. Vamos a ampliar acá un poquito para que vaya más rápido. A ver, ahí está. Bien ahí, Mueva. Escucha. ¿Y qué me contás? Mueva. No, tremenda la música esta, ¿Dónde la saqué? No sé. Ahí está, Escucha. Vamos a ver mañana si estamos a la mañana en vivo, Y si no estaremos el día miércoles, ¿sí? Pero bueno, la idea es estar todos los días de mañana y obviamente cada tanto, 1 o 2 días a la noche, ¿sí? Escucha. Step off the train. I'm walking down your street again. Past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. ¿Sabés qué? Me voy a buscar una cervecita helada y vengo, ¿sí? No se muevan, No te muevas que te puedo llegar a convidar un traguito, Por Zoom. Escucha. And I miss you. Like the deserts miss the rain. And I miss you. Oh, like the deserts miss the rain. Could you be dead? You always were 2 steps ahead of everyone. You walk behind while you Qué bien, Qué bonito. Mira, mientras. Mira esto. Esta no te la puedes perder, Pepe Mila. En el planeta Pepe existe también, ¿no? Toda esa imaginación, ¿no? Todo se crea. El combustible de la nave y todo es la energía a través de la música, ¿sí? Y a la vez, cada tanto, ¿no? Alguna cervecita, algo fresquito, una coquita, una gaseosa, una agüita, un tecito, ¿sí? Y bueno, en este caso, mira, para vos, escuchá, Sumate, suscribite, estamos todos los días en vivo. Hoy vamos a estar un ratito. Y bueno, mientras escuchamos estas lindas canciones, mira, escucha esto. Esta es una canción, mira, escucha. Ahí está, mira, adentro. Muy fresquita, bueno, seguimos. Sumate, vamos. somewhere. I got a space. You found a better place and I miss you. Te va a hacer mal, Angelito, decía. Pepito, Angelito soy yo. ¿Qué me pusiste en el tecito, Pepe? ¿Qué me pusiste en el tecito? Vos, ¿qué me pusiste a mí en el tecito hoy temprano, Angelito? Estoy, no sé, un té de tilo, ¿qué fue? Es terrible, te vengaste, Angelito, Y vos me noqueaste hoy y el fin de semana también, Te estás vengando, Angelito, ¿no? Nah, estoy aprovechando un poquito. Bueno, seguimos con música, Angelito, muy bien, bien, tranqui, Angelito, Mira qué linda la música, A ver qué se trae, qué se viene. Escuchá, ¿conocen Nuevo Orden? ¿Conoces? Qué grupo estos,
Obviamente que está, ¿no? Con sus mezclas de, ¿no? De algún remix, pero qué grupazos originales de fondo estos, ¿eh? New Order, tremendo. I'm waiting for that final moment. Escucha, tremendo. ¿Te gusta la música? A mí sí. Vas a ver que cuando te convertís en un Pepe, te empieza a gustar, te empieza a picar la adrenalina, la onda de querer andar con auriculares para todos lados, ¿eh? Bueno, ¿cómo vamos con lo nuestro? A ver. Hoy se me está pasando acá, ya estamos llegando a 20 de junio, nos queda un mes, gente, y nos vamos. Miren qué bien, ¿eh? Vamos a ver, lo podemos cerrar acá. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. Well, every day my confusion grows. Mueva, 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 vamos. Every time I see you falling, I get down on my Temita, ¿eh? I'm waiting for that final moment. You see the Hermoso. can't see. ¿A quién le gustó, eh? I feel fine and I feel good. I'm feeling like I never should. Whenever I get this way, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure. 26 de junio marca acá abajo, ¿eh? Ahí, mirá, 27 del 6, ¿eh? Del 2024. Estamos llegando prácticamente al final de este backtesting, ¿eh? Fíjense que pusimos hasta el 28 del 7, ¿sí? Veremos qué pacha. Qué pacha, ¿eh? Ahí va, 27, falta un mes más clavado, ¿eh? I see A ver si termina positivo o negativo. I'm waiting for that final moment. Every time I see you falling, I'm waiting for that final moment. Muy bonito. Y de fondo, ¿qué comienza? Las canciones de Pepe Mila. Escucha, escucha. ¿Esto quién lo creó? ¿Quién les habla? A ver si les gusta, a ver si está al mismo nivel, no creo, pero por lo menos algo original, ¿no? Del planeta. Mirá, 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 escucha. Escuchá la letra, escuchá la música. Todo creado por mí, ¿eh? Planeta Pepe, vamos a despegar. Forex, criptos, profit sin parar. Con Pepe Mila al mando, todo es ganar. En el trading del futuro, ven a triunfar. Dale, dale. Sé un Pepe más. Los mercados brillan, no te quedes hoy. Con psicotrading y gestión sin igual. Sube a la nave, el éxito es real.
Bien, ahí vamos. Ya termina, ¿eh? 4 de julio, qué día importante, ¿no? Para algunos países. Ahí vamos. Vamos a despegar. Forex, criptos, profit sin parar. En la nave vamos al planeta Pepe a aterrizar. Bien. Forex y criptos listos para ganar. Con Pepe mira al mando todo es fenomenal. Únete al viaje y empieza a triunfar. Despegamos ya, el destino es genial. Con estrategias y trading, el profit es real. En la nave de Pepe Mila, el éxito va a llegar. En el planeta Pepe todo es espectacular. En la nave vamos al planeta Pepe a aterrizar. Forex y criptos listos para ganar. Un popurrí, ¿eh? Planeta Bien, ahí vamos. vamos a volar. Ya queda menos, gente, ¿eh? 9 de julio, ¿eh? Con Pepe Mila la nave. 2 semanitas, 3 semanitas y ya termina backtesting. Veremos si termina positivo. Calculo que sí, ¿no? Dale, dale, Si un PP más. subite a la nave y aprende a operar. Al planeta Pepe vamos a volar. Con Forex y criptos y profit de verdad. Dale, 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 dale. Tara, 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 ta, tara, ta, ta. Dale, 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 dale. Con gestión y psicotrading aprenderás. Súbite a la nave. Subite, ¿qué esperas? Dale, dale. Al planeta Pepe Pepe. vamos a volar. No está feo, ¿eh? Criptos y profit de verdad. Con Pepe Mila en la nave gestionamos y aprendemos de verdad. Dale, dale. Dale, dale, con gestión y psicotrading aprenderás. Súbite a la nave. Subite, ¿qué esperas? Bien, ¿eh? Uy, pero qué hermoso tema. ¿Quién conoce este grupo, no? De los 80, a ver. ¿Quién lo conoce? Mira, mira, escucha, escucha. Música futurista, qué bonito, loco. Mueva, mueva, mueva. You light up another cigarette, go to wine. It's 4:00 in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. 17 de julio, ya llegando prácticamente al final del backtesting y del streaming. Un videito más que va a quedar grabado por si alguno quiere repasar los videos. Ya tenemos varios, ¿sí? Donde la mayoría son operaciones en vivo. When I go away, I'll miss you, and I will be thinking of you every night and day. Promise me you'll wait for me, 'cause I'll be saving all my love for you, and I'll be home soon. Promise me you'll wait
vivo. Bien, ahí estamos, prácticamente en el 25% de la cuenta. A ver qué le queda a esto. Bueno, ya estamos, mirá, Acá dice el amigo, metiendo a full, sí, me imagino, ojalá que encuentres, ¿no? Una alegría. Está bueno cuando encontrás un bot que, viste, cuando ya empezás a entenderlo y decís, bueno, este le veo, ¿no? Le veo profit, una mina de oro, un Bitcoin. Bien ahí, Vi hoy que se cortó el vivo, sí señor, por eso estoy de vuelta, ¿no? La venganza será terrible. Sí, y recién también, no sé si escucharon un ruidito, también recién hizo un tic ahí como que también se me cortó. Tremendo, ¿no? El internet de mi zona es así. No sé por qué, pero bueno, acá estamos, por lo menos estamos en vivo un rato más, pero la mañana cuando estamos operando es tremendo, porque se te corta, tenés que seguir con el celular, ¿no? Lo que tiene que en las plataformas ya está. Se terminó el streaming. Escucha. Bien, 25 de julio, Mirá los stop en negativo acá, Obviamente, stop es en negativo. Stop en positivo, que sería el drawdown en positivo. Vos sabés que muchas veces los bots hacen drawdowns en positivo, ¿sí? Que sería mal llamado drawdown, pero son cuando están en positivo, pero cierran menos de lo que podrían haber cerrado en positivo, con mucha más ganancia, ¿no? Bien, tenemos 25, 26 de julio, ya termina, gente, Ya termina esto. Qué lindo. Bueno, terminó, mirá la caída. Terminó así acá abajo porque cerró, ¿sí? Quedó alguna orden pendiente seguramente. Bueno, vamos a ver los resultados, a ver. Ahí está, vamos a poner pausa, vamos a leer los resultados del bot. Recuerden que estamos probando acá el amigo, donde estamos viendo el bot, las bolingueadoras de Pepe Mila, ¿sí? En homenaje al gaucho patagónico argentino, donde quien utilizaba, ¿vieron estas dos pelotitas? Las boleadoras, bueno, esa herramienta era como si fuera un arma, era un arma donde la revoleaba, ven ahí, y eso enredaba las patas, ¿no? De los ñandúes, de los avestruces o de algún otro animal, y bueno, se caían y los cazaban, ¿no? Buena idea de los amigos de acá de la Patagonia. Lo mismo, acá le pusimos de nombre las bolingueadoras, en vez de las boleadoras, las bolingueadoras. ¿Por qué? Porque este bot tiene, aparte de otros indicadores como medias móviles, algún RSI, algún Williams, también tiene alguna banda de Bollinger, ¿sí? Entonces digo, bueno, Bollinger parecido a bolingueadora ahí, y boleadora, y le tiramos todo y quedó hermoso, ¿sí? Obviamente lo estoy probando en el AUCAD y seguramente funciona en otros pares también, pero bueno, vamos a ver los resultados. Informe. Tenemos una cuenta, vamos a subir acá un poquito, cuenta de $10.000, ¿sí? Ese sería el depósito inicial, beneficio neto total 25%, $2.563, con factor de beneficio, estaría bueno que esté por encima de 3 o de 4, pero tuvo 2 acá, esto se puede configurar, arreglar. Total de transacciones 223 en H1, beneficio esperado 11,50,
5.11, mirá vos qué bueno, por debajo del 10 el drawdown, y posiciones cortas y largas un promedio de 180 positivas y 20 negativas, donde tiene una transacción rentable promedio de 80.27, 179 operaciones positivas contra el resto, restale 223, ¿no? Que serían 44, ¿bien? Así que ahí tenemos, gente, bastante bien, ¿eh? Y después lo que es los errores de deslizamiento de la gráfica, fíjense en este tubo verde que están viendo, que está todo lleno, completito, hay veces que aparece en rojo, hasta por acá, hasta por acá, hasta por acá, o en verde hasta por acá. Eso es porque es la calidad de modelado, ¿no? La calidad de la gráfica, el tick de modelado, ¿bien? En este caso el tick de modelado es bastante bueno, estamos viendo acá prácticamente 0% de errores, tampoco obviamente hay que probarlo, ¿no? En real, pero esto es lo recomendable para hacer un backtesting, ¿sí? En estas plataformas. Sabemos que las plataformas de MT4 o MT5, el historial que traen es un historial donde quizás la información no es la correcta para poner un bot a probar con una estadística, ¿sí? Van a tirar o van a ver seguramente en los errores de deslizamiento, que es este tubito, perdón, un color rojo por acá y no lleno, ¿sí? Por acá, obviamente es la calidad, ¿sí? Van a faltar velas, lugares, quizás van a encontrar muchos deslizamientos o muchos gaps que no tienen que estar, o va a faltar información, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente, interesante el resultado. Vamos a ver si dentro de esta semana hacemos alguna sesión de Tokio, veremos si hacemos con backtestings, con algún tip, con charlas de psicotrading, bueno, con algún Pepe que se sume a charlar. Podemos ponerlos a operar en vivo, o me puedo poner a operar en vivo también con algún backtesting, con alguna estrategia de las que hemos compartido en el canal de YouTube, ¿sí? Así que bueno, gente, me voy. Fíjense en la caída de la gráfica, interesante. Esta caidita seguramente sí, ponele que pasasen un año, ¿no? Y quedan 2 o 3 meses más o un año más, seguramente esto se acomoda y rompe este alto, ¿no? Pero bueno, justo cayó justo en esa época, ¿no? Ahí terminando lo que es julio, ¿sí? Así que bueno, gente, me voy. Nos vemos mañana en la mañana, y si no es mañana en la mañana, nos vemos el miércoles, pero esta semana nos vemos seguro. Así que bueno, abrazo, comparto música con ustedes. Gente, súmense, estamos todos los días en vivo, ¿eh? Así que bueno, si querés ser un PP más, sumate a la comunidad, ¿sí? Están todas las redes en el canal de YouTube o en los demás redes, poné Trading Planeta Pepe y nos vas a encontrar, ¿sí? Chau, chau, nos vemos. Nos vemos, gente. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Eso que nadie te lo prohíba, está en tu cabeza, ¿sí? Así que desbloqueate, genio. Nos vemos.